Dicen que invertir es solo para unos pocos, pero cuando entiendes cómo piensan los grandes, todo cambia. Bienvenidos a Inversionista Calificado con Cristian Muñoz Ungerer y Sergio Rivero Campos. Un espacio donde aprendemos cómo invierten los family offices, los grandes patrimonios y los expertos del mundo financiero, con un foco especial en entender el mundo de los activos alternativos, desde el private equity hasta la deuda privada, el real estate y más. Porque ser calificado no es tener dinero, es saber invertir. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Calificado, el podcast donde conversamos con quienes están construyendo el futuro de las inversiones en Chile y Latinoamérica. Hoy nos acompaña alguien que tiene una historia verdaderamente única, porque antes de ser experto en el tema financiero, en los activos alternativos, fue velista olímpico, representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Río 2016 junto a su hermano Benjamín. Y lo hizo cargando con el apellido que en Chile pesa mucho, en el deporte especialmente, que es el apellido Arens, el mismo de Marlene, que fue la primera medallista olímpica mujer de plata en Melbourne 1956, creo que fue. Hoy es director comercial de Link Capital, boutique financiera chilena. Muy bienvenido, Cristóbal, un gusto tenerte acá. Así que preséntate un poco en función de lo que contamos acá. Hola Cristian, hola Sergio. Oye, muchas gracias por la invitación. Creo que está Gracias a quedando ti. un poco alta la vara con esa introducción. Así que sí, efectivamente soy una persona como bien deportista, he estado toda la vida bien ligado al deporte y desde chico empecé a navegar. En Algarrobo navegamos con la familia y a poco el deporte se fue tornando cada vez como más competitivo, pero yo siempre Desde sabía chico, que, Cristóbal. mira, yo empecé a navegar a los 6 años en las escuelitas de vela que habían en Algarrobo y navegué varios veranos, así navegamos, mis papás mientras trabajaban en Santiago nos dejaban ahí, nos llevaban la nana a veces y navegábamos en el día, pero era así una cuestión recreativa de amigos. Y eso fueron como 4 años, hasta que tenía como 10 años. De ahí me acuerdo perfecto, un día ya estábamos en Santiago, en marzo, y llega mi papá a la casa con un fax. Y un aviso de regata que se llama, que es como una invitación. Eso fue el año 98. Y ahí corrí mi primera regata de Optimist, con un Optimist prestado del club, y se me desarmó entero la primera regata. Pero así todo lo pasé increíble y dije, oye, este es el deporte que me encanta y al poco andar convencí a mis papás para que empezáramos a ir todos los fines de semana al Garrobo. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Y a mis papás les encantó todo lo que hay atrás de este deporte, todos los valores que tiene, y se dieron cuenta que era como un deporte que además requiere hacerse como familiarmente, porque no se hace en Santiago, entonces una decisión como bien familiar irse todo, entonces mis papás nos pasaban a buscar los viernes después del colegio, nosotros somos 5 hermanos, yo soy el mayor, nos subíamos todos, nos íbamos al Garrobo y navegábamos, y fue un poco como el deporte familiar, como te decía antes, así que, y ahí empecé a competir a los 10 años, y en esa época todavía era, en Chile como que no, porque si uno lo ve hoy día, hay muchas competencias internacionales y todo, en esa época nosotros viajábamos una vez a Argentina, un par de veces al año, pero de a poco como que Chile fue prosperando también, se puso cada vez más competitivo, y empezamos a correr campeonatos afuera, pero yo siempre supe que al final la vela iba a ser un hobby dentro de mi vida, que yo no iba a vivir de esto, eh, así que siempre también le dediqué el tiempo que correspondía a los estudios, a entrar a una buena carrera, a la universidad y todo, eh, pero llegó un minuto, el año 2013, hablando con Benjamín, que es mi hermano, nosotros, como te decía, 5 hermanos, viene una mujer, después viene Benjamín, tenemos 5 años de diferencia, eh, y él ya había clasificado a los Juegos de Londres, el 2012. Entonces, por distintas razones, con su compañero que navegaba, dice, oye, no vamos a poder seguir navegando juntos, Cristóbal, ¿por qué no armamos un equipo? Y será como, dije, este es el minuto para hacerlo, si no es ahora, no es nunca. Y nos tiramos a la piscina, pues. Eso fue el 2013.
Yo en esa época ya estaba trabajando, yo ya había estudiado ingeniería comercial y me acuerdo, me junté con mi jefe, que era el Toti Ugarte, un gran valor, MBI, y le dije, Toti, estoy con ganas de hacer este proyecto, ya tenía la decisión tomada, en el fondo no le estaba como pidiendo permiso, pero en el fondo él me alentó mucho a tomar la decisión, Cristóbal, aprovecha tu minuto, y tanto fue así que de hecho al poco andar después incluso MBI fue nuestro primer auspiciador en este proyecto. Qué bueno. ¿No Así era que compatible trabajar y embarcarse en una preparación de ese tipo, me imagino? no, no. Mientras estuve en la universidad era más o menos compatible, pero a un nivel semiprofesional, yo te diría, y me costaba mucho, en el fondo, en ingeniería comercial, la católica, teníamos las semanas de prueba, que eran pruebas de lunes a viernes, y yo muchas veces me iba a navegar ese fin de semana antes, y era súper costoso, ¿te fijáis? Eh, pero haberlo hecho de manera profesional, imposible. eh, Así que por eso tomamos la decisión y armamos un proyecto como súper bien estructurado, muy profesional. eh, Salimos a levantar auspicios, golpeamos, no sé, 100 puertas en distintas empresas y con eso al final conseguimos 6 auspiciadores, y armamos como una estrategia de ofrecerles distintas categorías de nivel de auspicio. Teníamos como una categoría oro, que obviamente tenía más difusión, aparecía más grande en la vela. Después teníamos una categoría plata y una categoría bronce. Y armamos un cuento bien choro. Yo siempre digo que fue como un emprendimiento deportivo porque armamos un equipo multidisciplinario con hartas personas. Teníamos un coach contratado full time, que era un inglés que nos acompañaba a nosotros de partida. Pasábamos, no sé, 8 o 9 meses al año viviendo en el extranjero, desde el 2013 hasta el 2016. Eh, y entonces teníamos un head coach, un entrenador que nos acompañaba a nosotros a todos los campeonatos, los entrenamientos, las regatas, pero además teníamos que tener un preparador físico, fisioterapeuta, teníamos un psicólogo deportivo, porque ahí yo navegaba con Benja, con mi hermano, uno anda a veces con poca tolerancia, te agarráis fácil por cualquier cosa, entonces es súper importante un psicólogo deportivo que te vaya orientando, y teníamos incluso hasta una periodista contratada que nos hacía todas las comunicaciones, los comunicados de prensa, un community manager para redes sociales, o sea, armamos un cuento como un estándar súper profesional, eh, que fue súper positivo porque nos permitió levantar bastantes recursos de empresas, ¿cierto? Privados, porque nosotros sabíamos que parándonos afuera de la federación, si bien estaban todas las intenciones y las ganas de apoyar, los presupuestos no daban, entonces no iba a ser suficiente y teníamos que recurrir al apoyo de empresas privadas y que para eso tenía que ser rentable para ellos también poder auspiciarnos. Entonces, armamos todo este cuento y la verdad que fue súper satisfactorio porque nosotros vimos que después al poco andar las empresas nos siguieron apoyando durante todos los años, todas renovaron los contratos con nosotros. De hecho, no sé, teníamos empresas como que nos auspiciaban Mets y Columbia, que auspiciaban muchos otros deportistas, no solo nosotros, y empezaron a ver toda esta metodología, como nosotros trabajábamos, súper profesional, y la empezaron a replicar para otros deportistas, nos empezaron a usar un poco a nosotros como ejemplo. Así que obviamente todo tiene un lado B. Todo ese trabajo que hacíamos para los auspiciadores también significaba descansar poco, harto estrés, saber si entonces, que muchas veces eran horas de que nosotros trabajábamos que los otros deportistas de nuestra categoría descansaban, no entrenaban, hacían otras cosas, se desconectaban, también era importante, nosotros no teníamos mucha desconexión, pero al final, hora libre, se trabajaban en proyectos, los auspiciadores, así que eso un poco, yo diría, igual es algo que uno ve a nivel latinoamericano, o sea, nuestros amigos, los brasileros, los argentinos, todos sufrían un poco los mismos problemas, pero incluso ellos se sorprendían mucho, decir, oye, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran tener tan buenos auspiciadores y todo? Y linda época esa. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de representar a Chile en unos Juegos Olímpicos? Me imagino que tiene que haber sido algo único. Fue algo súper espectacular, algo bien emocionante. Hay como dos hitos bien relevantes. Uno fue el día que clasificamos a los Juegos Olímpicos. Fue ganamos el cupo en un campeonato en Miami.
y que lo teníamos perdido, yo te diría, sentido de que matemáticamente era casi imposible que tuviéramos los puntos para clasificar, porque habíamos partido muy mal las regatas, pero con Benja nunca bajamos los brazos, nunca perdimos la esperanza y dimos la lucha hasta el último minuto y al final apostamos también a que los contrincantes, los otros países, principalmente Uruguay, que era con el que estábamos peleando el cupo en ese minuto, podían cometer errores también y así fue y clasificamos. Nadie lo podía creer. Acá en Chile ya todos habían dado en el fondo, perdía la posibilidad de que clasificáramos. Y lo otro fue ya cuando tú estás ahí mismo y desfiláis por el Maracaná para adentro con todos los deportistas y todo, una cuestión bien, bien, bien emocionante. Oye, Cristóbal, y de lo que contabas antes de la preparación y eso, yo creo que, y trasladándolo un poco a tu, a tu actividad ya profesional, me imagino que fue una buena escuela porque se mezclaban muchas cosas y se mezclaba la gestión, la disciplina, la gestión comercial. eh, Tiene que 100%. haber sido una base potente para lo que vino después, me imagino. Yo te diría que acá como el concepto clave es la preparación. Nosotros nos preparamos, o sea, la preparación no la dejamos al azar. Y yo creo que eso en las inversiones es lo más importante. O sea, uno, si está bien preparado, uno va a invertir bien. Después hay otras cosas en común que tienen, yo siempre he creído que la vela, el deporte de la vela, es como una escuela para la vida y también eso aplica para las inversiones porque tiene una parte que es la estrategia, ¿cierto? Y es como el largo plazo, es para dónde pongo mi brújula, mi compás, decimos en la vela, a dónde queremos apuntar. Después tú tenés la táctica, ¿cierto? Que la táctica depende de cómo están las condiciones en ese minuto y pueden estar cambiando y uno tiene que tomar decisiones, pero también la táctica no solamente depende de cómo cambian las condiciones en su minuto, sino que depende de lo que está haciendo el otro, porque a veces tú dices, mi estrategia es esta, pero dado que toda la otra flota, mis competidores están haciendo otra cosa, bueno, yo voy a cambiar mi táctica en base a lo que están haciendo ellos, porque les quiero tapar el viento, los quiero cubrir, o quiero hacer, entonces esa es la táctica que también aplica en las inversiones, ¿cierto? Los mercados cambian, uno tiene una estrategia, pero uno también tiene que tener la flexibilidad en el corto plazo. Y eso, y bueno, y después lo que te decía antes, siempre importante la preparación, la mente fría eh, y el horizonte a largo plazo, ¿cierto? O sea, no hay que andar reaccionando emocionalmente, eso aplica, en la vela pasa mucho que uno tiene que evitar encerrarse contra los leyline, que se llaman, son los bordes de la cancha. Yo creo que acá en la inversión uno también tiene que evitar quedar acorralado, uno tiene que poder tener flexibilidad para tomar las decisiones. Claro, y el tema del interés compuesto en el largo plazo, es decir, es un trabajo que, como tú decías, partiste desde chico, que al final los frutos se ven muchos años después, así no es una cosa, no es algo innato, sino que es algo que se planifica y que el interés compuesto, como en la inversión, es fundamental. 100%, qué buena tu analogía. Nosotros, de hecho, cuando estábamos en campeonato, decíamos regata a regata, día a día. O sea, cada ganancia pequeña que uno hace, como tú dices, va componiendo y va sumando después. Entonces, uno no puede llegar y esperar los resultados inmediatos, sino que uno tiene que ir haciendo pequeños, y lo mismo hacíamos cuando entrenábamos y probábamos una vela, hacíamos pequeños cambios en las velas y veíamos cómo cambiaba. Y eso efectivamente aplica en cómo uno invierte. Oye, y cuando terminaron los juegos, ¿terminaste tu carrera o cómo fue el proceso? ¿Llegaste de vuelta a trabajar? Cuéntanos un poco cómo fue ese tema. Sí, eh, eso fue el 2016, terminaron los juegos, fueron en agosto. Yo soy como bien machaca, entonces llegué al tiro a contactar a la misma empresa que le había pedido auspicio, después le estaba pidiendo trabajo. Eh, de hecho, un poco el paso lógico en ese minuto era que yo volviera a MBI, y lo conversamos harto, pero yo en ese minuto también estaba con la idea de que quería estudiar un MBA, entonces iba a estar cortito trabajando y después me iba a ir a volver para afuera, como que no calzaba mucho, y de hecho, mismo Toti Ugarte, con la persona que nos apoyó mucho en la regata, en la preparación de los juegos, me puso en contacto con Credit Corp, eh, en su minuto,
Y ahí justo hoy necesitaban una persona para que evaluara un proyecto particular que tenía un plazo definido. Y ahí entré a trabajar. Y entré a trabajar eh, en el fondo me decían, me acuerdo mi primera entrevista iba después de los juegos, me decían, ¿y cuánto querías ganar? Yo decía, no, no sé, la verdad que no sé, llevo 3 años sin trabajar. eh, Veamos cómo hago la pega y si es que te sirvo y vamos viendo el camino, en el fondo. Sin trabajar eh, entre comillas, porque Sin trabajar, porque en el fondo yo había visto que todos mis amigos en esos mismos 3 años ya habían avanzado bastante sus carreras profesionales. Entonces, yo sabía que si yo trabajaba bien, en el fondo me iban a pagar bien, te fijas, un poco esa era, eh, y, y, y me empecé a dar cuenta que obviamente que también las carreras se hacen trabajando y aprendiendo. Y a lo que quiero llegar es que me di cuenta que no tenía mucho sentido hacer un MBA en ese minuto. O sea, dije, y lo mismo me decían, ¿no? Mis amigos me decían, oye, si tú hiciste un MBA de vida con los Juegos Olímpicos, enfócate un poco ahora más en recuperar tu trayectoria laboral. Y me enfoqué en eso, en el fondo. Y estuve ahí, al final no me fui nunca a estudiar. Eh, Estuve estudiando el GMAT y todo, en ese minuto me ofrecieron después pega de otro lado, una súper buena pega. Al final dije, oye, aquí hay que seguir haciendo carrera en el fondo. oye, ¿fue muy difícil el reconectar con tu mundo profesional, académico, después de la experiencia en la Olimpiada o o fue fluido? Fue intenso, yo diría, fueron muchas horas de trabajo, como en el fondo poder auto demostrarse uno mismo que uno es capaz, te fijáis, pero no, la verdad que como ustedes mismos decían, esos 3 años que estuvimos navegando tampoco fueron sabáticos, nosotros seguimos haciendo la pega y todo, y tú te das cuenta que al final no todo es conocimiento técnico, acá Absolutamente. la experiencia paga mucho, el criterio, lo que te decía antes, eso te da la vela, y no solamente el criterio que te daba el hecho de que uno navegue, sino que el hecho de que uno cuando está preparando para poder ir a unos Juegos Olímpicos, uno en muchas cosas de la vida tiene que tomar muchas decisiones que te van formando el criterio que al final son súper importantes. Así que no, yo creo que al final del día me pude poner al día más o menos rápido, no fue tan grave como lo imaginé en su minuto. Y ahí, y al final ahí llegaste pues a Link Capital. Cuéntanos un poco esta boutique financiera, cuál es un poco el foco y cuál ha sido tu experiencia que has tenido en Link. Sí, llegué a Link hace como 3 años, en 2023. Eh, Aquí yo los conocía, los Links me conocían a mí porque la historia de Link es bien chora, básicamente son los principales ejecutivos que estaban en su minuto en IM Trust cuando se vendió a la familia Romero al grupo Credit Corp. Eh, Ellos quedaron a cargo, eran como los socios jóvenes que quedaron a cargo de los principales negocios, las principales divisiones dentro de Credit Corp. Y que después del año 2018 decidieron independizarse y armar un IM Trust 2.0, y eso hoy día es Link Capital. Y ahí me llamaron a ser parte de este proyecto. Eh, Así que aquí estamos, muy contento, la verdad, trabajando con gente súper seria, súper correcta, que busca la excelencia en el trabajo, pero que además equilibra muy bien la parte familiar, la parte del deporte, así que una empresa súper rica para trabajar. Se trabaja harto, se trabaja intenso, pero no ha ido bien también, así que yo creo que de nuevo acá el esfuerzo paga, ¿ah? Como en todo en la vida. ¿Y ahí cuáles son las principales áreas de negocio que tienen hoy día en Link? Porque, bueno, un poco el foco nuestro está en los activos alternativos, pero yo sé que también están en el M&A, en emisión de bonos. Cuéntanos un poco ahí. Sí. Mira, hay básicamente dos áreas, ¿ya? Eh, un área es el área de investment banking, que es asesoría a empresas, donde te diría a su vez como en dos partes. Uno en todo lo que es la parte, llamémoslo, de la deuda, donde nosotros ayudamos a las empresas, las asesoramos cuando necesitan reestructurar su deuda o cuando quieren emitir nueva deuda en el mercado, nosotros los ayudamos, los asesoramos para estructurar sus bonos y colocarlo en el mercado.
o cuando hay una necesidad por algún motivo, alguna empresa necesita modificar algún covenant y hay que hablar con los tenedores de los bonos. Bueno, toda esa asesoría, toda esa salida al mercado la hacemos acá. Y después está la otra parte, que yo les decía, la deuda, la otra parte es el equity o el capital, que ahí es todo lo que es hacer valorizaciones de empresas, ayudar a hacer M&A, ¿cierto? Que cuando una empresa quiere comprar a otra, nosotros ayudamos a la empresa que quiere comprar, a la empresa que quiere vender en sus negociaciones. Cuando algún director necesita un fairness opinion, que se llama, ¿cierto? Que es como una opinión independiente, ahí contratan a un banco de inversión y en eso apoyamos mucho a la empresa. Esa es un área, ¿cierto? Y un área donde yo personalmente participo poco porque muchos de estos grandes deals, estos negocios se trabajan con una absoluta discreción, ¿ya? Entonces uno, la verdad que no conoce mucho lo que pasa hasta que ve después cuando se cierra el deal. Eh, y después está el negocio de asset management. Y en el mundo de asset management tenemos también dos unidades de negocio. Una es donde nosotros tenemos una jefe, que es una administradora general de fondos, donde administramos nosotros nuestros propios fondos, y ahí tenemos un enfoque bastante dirigido al mundo de los mercados privados, los activos alternativos, todo lo que es inmobiliario, deuda privada, algunas cosas de energía. Y tenemos otro negocio, que es un negocio que se llama la distribución institucional, que es un negocio que está mucho más orientado a los inversionistas institucionales, a la AFP, a las compañías de seguro, a los grandes family office, donde nosotros representamos a grandes fondos globales, principalmente de private equity, pero pueden ser también de deuda privada, de infraestructura, etcétera. Los ayudamos a ellos a que puedan entrar al mercado local, ¿cierto? Entonces, les ayudamos a vender sus productos acá. Y son dos cosas súper complementarias porque en el fondo te permite tener las conversas con los... Yo estoy en la parte de distribución, en la parte comercial, donde nosotros ofrecemos tanto los productos de estos fondos de terceros como nuestros fondos propios. Estamos todo el día hablando con los inversionistas, tratando de entender qué están viendo, cómo los podemos ayudar con sus portafolios, etcétera. Perfecto. Y ahí, ¿cómo has visto en estos años la evolución que ha tenido el mercado de los activos alternativos en Chile en relación a un poco lo que se pide, lo que están buscando y también a la penetración que ha tenido tal vez en los portafolios? Sí, mira, yo creo que nosotros en Chile tenemos una cuestión que es bien única y es que básicamente el sistema... es algo que viene hace muchos años y que hoy día muchos otros países también la han ido adoptando, así que tampoco es que sea tan única, pero es algo que es muy potente para el mercado de capital y para la profundidad, que son las AFP, el sistema AFP, ya, o sea, hoy día las AFP administran 250.000 millones de dólares, 250 billions, las compañías de seguro administran del orden de 80 billions, a eso súmale todo lo que tienen los fondos mutuos, los fondos de inversión, los family office, o sea, acá tenemos un mercado muy profundo, muy dinámico, que muchas familias, incluso en Europa, eh, o sea, y eso permite, el punto que quiero hacer es que el hecho de tener una masa de inversión tan grande, es que eso hace que vengan a Chile managers, ¿cierto?, a ofrecer sus productos que incluso en Europa hay gente que no tiene acceso a ellos, ¿te fijas? Porque la masa crítica que generan los fondos de pensiones principalmente es algo que hace súper atractivo y que nos da una oportunidad a inversionistas que si no de otra manera no tendríamos probablemente acceso. ¿Fíjate? Así que eh, yo te diría que en Chile los inversionistas son súper sofisticados. Y, Gracias a los fondos de pensiones y a las compañías de seguro que en el fondo han hecho que chorree esta cuestión. y en esta historia de Link vinculada al mundo de lo alternativo y en estos últimos años, a propósito de lo que decía Cristian, ha cambiado mucho las preferencias asociadas a la clase de activo. Yo sé que ahora en el último tiempo, bueno, no sé si calza mucho con el tipo de negocio que hace Link, pero el tema de los semilíquidos es una cosa como Sí. que surgió con mucha fuerza. ¿Cómo se ha movido un poco el mundo de los alternativos? Sí, ha ido evolucionando, se ha ido puesto cada vez más sofisticado. Yo te diría que los portafolios partieron siendo bastante más simples en su composición de activo alternativo y hoy día ya uno ve, y de hecho esto uno también lo ve en las familias y todo, cuando alguien
quiere entrar al mundo de los activos alternativos, uno trata de partir con algo bastante simple. Y aquí tal vez un paso antes. Acá es súper importante la disciplina. Volvemos al concepto antes que hablábamos de la vela. Uno cuando invierte en mercados privados, en activos alternativos, acá es súper importante decir, oye, bueno, ¿cuánto es el allocation que yo quiero darle a los mercados privados, a los alternativos, ¿cierto? ¿Qué ponderancia van a tener en mi portafolio? ¿Y cómo voy a llegar a eso? Porque uno dice, ok, si quiero que sea un 30%, uno no puede de un día, de la noche a la mañana, tener un 30% de allocation. Hay que armar una estrategia, ¿cierto?, de cómo voy a lograr eso. Entonces, lo que han ido haciendo, y voy a poner como caso los fondos de pensiones, que son los que partieron con esto el año 2008 y todo, primero partieron con grandes fondos globales, principalmente private equity, ¿cierto? Y partieron probablemente con fondos de secundario, ¿cierto?, que son mucho más diversificados. No sé si quieren después que explique un poquito la diferencia entre un fondo secundario y un primero, pero básicamente lo que quiero decir es, partieron con un fondo secundario grande, después empezaron más los fondos primarios, los fondos de buyout, grandes, después fueron cada vez como entrando a subsegmentos más chicos, hasta llegar hoy día a hacer cosas bastante de nicho, pero eso es porque ya tienen un programa que está súper maduro, ¿ya? Entonces, eso es un poco el punto que quería hacer. Así es como ha ido evolucionando, y eso a todo nivel, no solamente en private equity, sino que en deuda privada, en infraestructura. ¿Cómo se conecta esto con el mundo de los semilíquidos? Bueno, los semilíquidos es algo que no muchos managers hacían, y que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, porque es básicamente una muy buena manera de poder darle acceso al mundo del private equity en un puro vehículo, o en un par de vehículos al inversionista privado. Entonces, eh, el vehículo semilíquido, Evergreen que le llaman, tiene la facilidad de que tú, en primer lugar, no tienes que firmar una promesa, ¿cierto? Y no te van llamando la plata de a poco y después te la empiezan a devolver, sino que simplemente es como que tú compras un fondo mutuo, que tú haces toda la inversión de una sola vez y ahí se empieza a componer el capital, ¿cierto? Obviamente esto puede tener sus bemoles, los semilíquidos muchas veces, como tienen que poder darles la posibilidad de que el inversionista en algún minuto quiera salir, ¿cierto? También lo podemos hablar después porque han pasado algunas cosas al respecto, no todos los fondos semilíquidos han podido estar justamente dando salida a aquellos inversionistas que han querido hacerlo, tienen que manejar ciertos niveles de liquidez dentro del fondo. Eso obviamente también hace que te baje un poquito el retorno, porque tú no tienes toda la plata invertida, sino que tienes cosas más líquidas. Entonces, ahí depende un poquitito del perfil del inversionista, ¿cierto? Cómo uno quiere armar el portafolio, cómo quiere armar el programa de mercados privados. Tiene mucho sentido para una familia, para una persona, tener un fondo semilíquido, por simplicidad. Pero tal vez ya para un inversionista más sofisticado, no, ya tiene la capacidad de armar un programa y de firmar distintas promesas y que le vayan llamando la plata, que se la devuelvan, cómo le invierte entre medio. Entonces, hay muchos factores que juegan acá, y por lo tanto, para cada tipo de inversionista y para cada horizonte de inversión y para cada perfil de riesgo que necesite, etcétera, hay distintas opciones, ¿cierto? Yo diría que no hay como una solución única. Y llevándolo, Cristóbal, al mundo nuestro, digamos, al mundo de la asesoría, de los families, en donde concurren las personas, ¿cierto? Y buscan que uno les dé soluciones, tratando de construir carteras que evolucionen de la mejor forma posible, pensando en algunos casos en la pensión, qué sé yo. ¿Cómo calza esta clase de activo con un portafolio que incorpora más o menos de este tipo de inversiones dentro de la propuesta? Si algo para largo plazo, como mencionabas tú, alguien pensando ya en su jubilación, alguien que hace bebé, pucha, esto cae como anillo al dedo, diría yo. O sea, tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque al final, ¿cuál es la diferencia entre un fondo semilíquido de alternativo, mercados privados versus otra cosa? Es básicamente la diferencia que tienen es que uno tiene inversiones que están listadas en la bolsa y que tú por lo tanto puedes comprar y vender en cualquier minuto, y lo otro tiene empresas, negocios, créditos, ¿cierto?, que no están listados y por lo tanto tú para poder recibir esa inversión de vuelta tienes que esperar que la empresa se venda, ¿cierto? Entonces, eso significa que sea un negocio más ilíquido,
y tú por lo tanto por estar dispuesto a estar en una inversión que es más ilíquida, tú quieres tener una prima que se llama, quieres tener un retorno adicional por eso, ¿cierto? Entonces hace mucho sentido, especialmente en alguien que está pensando en largo plazo, eh, eh, poner liquidez a cambio de una mayor rentabilidad. No sé si se entiende el concepto, ¿cierto? Sí, perfecto. Eh, Sí, como tú dices, al final el perfil de largo plazo de una inversión de la PB calza perfecto con un programa activo alternativo, ya sea primario o semilíquido. Y en función de eso, ¿cuáles han sido los errores comunes que ves tú en los inversionistas que invierten en este tipo de activos? Mira, yo diría que el principal error es no tener bien definido un horizonte de inversión bien claro, ¿cierto? Y eso a nosotros no nos toca, nosotros no hacemos asesoría patrimonial, no atendemos a clientes directamente, ¿cierto? Nosotros somos como una fábrica de productos, nosotros le vendemos los productos a los inversionistas institucionales, a los multifamily, pero uno oye, ¿cierto? Cuando habla con ustedes, cuando habla con otros asesores, que dice, oye, mi cliente a veces no entiende que este producto es un producto que no va a tener la liquidez inmediata cuando quiera salir. Y está bien, ¿cierto? Porque de repente el cliente, eh, sus necesidades cambian, ¿cierto? Se le enferma un hijo o se quiere cambiar de casa. Entonces, eh, eso es súper importante, yo diría, tenerlo muy presente. ¿Cuál es el horizonte de inversión del cliente? Y en base a eso buscar el producto adecuado. Y quizás también, Cristóbal, de la mano de eso, la exposición, ¿cierto? Porque uno podría renunciar a liquidez en una parte de su cartera, no necesariamente toda la cartera, por las mismas consideraciones que tú mencionas. No, 100%, y por eso yo parto de la base tampoco que uno nunca tiene que tener un portafolio 100% de activo alternativo, pues sería una locura esa cuestión, ¿cierto? Pero sí creo que es súper bueno para generar un mayor retorno al portafolio tener una parte destinada a eso. Y ahora con el tema de la reforma de pensiones, de estos nuevos fondos generacionales, ¿cómo ven ustedes que la industria va a actuar con estos fondos alternativos? ¿Debería aumentar, disminuir, cambiar? ¿Qué ves ahí? Mira, antes de la reforma ya se venía discutiendo mucho el aumento del límite a los activos alternativos. Eso es algo que ya el Banco Central había aprobado. Y ahora hay que ver, dicen que ahora en junio va a salir un borrador del nuevo régimen de inversión de la AFP, y hay que ver cómo sale eso. ¿Ya? La realidad es que hoy día actualmente la reforma tiene un poco parada a la AFP, todavía dicen, oye, algunas han mantenido un poco sus programas, algunas han dicho, oye, vamos a hacer REAP, que significa reinvertir solamente los fondos que ya veníamos haciendo de antes, pero eso está a la espera. Lo que sí te puedo decir es que los gestores de los fondos de pensiones sí están muy interesados en que ojalá se puedan aumentar y puedan los portafolios de- de los pensionados en el fondo tengan más posición a los mercados privados, porque obviamente es algo que en el largo plazo debiese mejorar los retornos. ¿Ya? Sí, así dice la teoría y así se ha visto hasta ahora. Obviamente que también pasa que uno ve a veces el S&P y dice, oye, los mercados públicos han volado el último tiempo, claro, y eso está muy explicado también, ¿cierto?, por la Siete Magnífica, y si uno empieza a descomponer, eh, entonces ahí también hay que ser justo, ¿cierto?, cuando uno analiza, yo creo. Pero lo que la teoría dice que obviamente hay un premio por la liquidez, que ese premio se traduce en un mayor retorno. Sí, de todas maneras. Oye, Cristóbal, entrando un poco al tema más personal, un poco el objetivo del programa Inversionista Calificado es que la gente entienda cómo invierten los que saben. Al final, tú tienes acceso a mucho contacto con clientes institucionales, a family office, etcétera, que en general tienden a invertir por un tema de conocimiento de una mejor manera. ¿Cómo llevas tú a la práctica toda tu información, todos tus conocimientos en tu distribución personal? ¿Cuáles son los porcentajes en variables, fijos, en alternativo? ¿Inviertes, no sé, en criptomonedas o no? Cuéntanos un poco como tu experiencia personal. Sí, mira, a ver, yo creo que un paso antes de eso, creo que el mejor consejo que uno puede dar ahora es que si uno no sabe muy bien de algo, que uno se hace, ¿cierto? O sea, yo creo que
es una locura. Alguien que no está muy metido en el mundo empieza a tomar sus propias decisiones porque esto es súper entretenido y uno lo puede ver casi como ir al casino, como una apuesta. Oye, esta cuestión subió y todo, pero eso no significa que eso al final del día va a lograr una mejor rentabilidad. Entonces yo creo que acá lo primero es, eh, ojalá estar en manos de un experto, ¿cierto? Eh, Ahora bien, ¿cómo construyo yo hoy día mi portafolio? Yo, mira, la verdad que soy bastante metódico y ordenado, no soy muy timbero, he ido tomando como posiciones estratégicas más de largo plazo. Mi horizonte de inversión en general es súper largo, o sea, tengo una parte líquida para ciertas cosas, pero la verdad que mi horizonte de inversión hoy día es para 20, 30 años. eh, y tengo todo lo que yo creo que es como el core del portafolio en instrumentos ojalá bastante como de mercado, con bajas comisiones, con algunos ETF, todo lo que es la parte de renta variable. Creo que es súper importante estar diversificado geográficamente, entonces tengo un poquitito de todo, pero básicamente exposición afuera a través de ETF, del S&P, algunas cosas particulares para aprovechar también el boom de la hoy día de la inteligencia artificial, ¿cierto? Toda la demanda que hay por data centers, ahí también a veces hay súper buenos productos que uno puede tomar ciertas oportunidades. Eh, y obviamente en temas de mercados privados hay súper buenas oportunidades. Yo no tengo la capacidad para tener un programa, así que estoy, la verdad, que más bien invertido en fondos semilíquidos. Sí, obviamente he ido invirtiendo en algunos de los fondos acá que nosotros mismos distribuimos, que uno al final cuando los vende uno se convence que son buenos productos y los he ido tomando y un poco lo que voy haciendo ahí para manejar esa liquidez, que estos mismos ETF que te digo del S&P o algo cuando uno necesita te hacer un capital call, bueno, vendo eso, sabiendo que tal vez en algún minuto no va a ser el mejor minuto porque tal vez que en ese minuto el S&P cayó, pero significa que probablemente si que el S&P cayó y lo estoy usando para un call de un fondo de private equity, también está comprando en ese minuto más barato, ¿cierto? Entonces un poco como que se traspasa. Así que renta fija no tengo mucho, tengo un poco para las necesidades tal vez de liquidez más inmediata. eh, y he hecho algunas cosas también acá locales, en, eh, con subyacente. Hubo una muy buena oportunidad, creo yo, de hacer cosas en el mundo inmobiliario, donde había muy buenas inmobiliarias que habían, producto de todo lo que ha pasado los últimos años, las ventas no estaban muy buenas y todo, y han tenido que financiarse a tasas bastante altas, y ahí han habido buenas oportunidades para hacer fondos, por ejemplo, con estructuras de capital con retorno preferente, que a mí me encantan. Creo que eso tiene un muy buen nivel de cobertura, bajo riesgo para las tasas que ofrecen, además que son en UMF, indexada a la inflación, ¿cierto? Para todos los riesgos que hemos visto ahora producto de la guerra. Entonces, eso yo diría que un poco. No tengo Bitcoin, no tengo versiones de ese tipo, la verdad que me cuesta un poco entender el subyacente, así que si que no lo entiendo, no lo invierto. Es un poco sé que hay gente que le ha ido súper bien, pero yo prefiero ser humilde, me queda grande el poncho ahí. No, está bien. Oye, y en función de los family, más que los institucionales, los family office, ¿qué hábitos o patrones en común ves que podrían ayudar tal vez a un inversionista más de a pie en tomar buenas decisiones en las inversiones? Ya era un poco lo mismo que te decía antes, o sea, la verdad que es la disciplina de inversión, es entender bien cuáles son los tiempos, porque muchas familias están en procesos de sucesiones, de cambios con los hijos y todo, que tal vez van a tener, o las familias muchas veces tienen empresas, las empresas van a tener un requerimiento de capital, necesitan tener liquidez, entonces eso es muy distinto a un family office súper grande, con mucha riqueza, que oye, puede tener un 80, un 90% en, en mercados privados, nunca tienen ese nivel, pero te digo, pueden llegar a niveles muy altos entre renta variable y mercados privados, porque la volatilidad que eso tiene, la gente tiende a medir el riesgo como volatilidad, y yo encuentro que la volatilidad per se no es mala, o sea, así que la medida que tú puedas dormir tranquilo sabiendo que en tu cartola las inversiones cayeron un 5% porque tú estás para el largo plazo y que eso va a recuperar, no es problema, ¿te fijas? Entonces, depende mucho del perfil de nuevo del family office. Los family office
hay family office que tienen mucha mayor capacidad de invertir en renta variable o en mercados privados, y hay otras que por otras decisiones están concentradas en mayor renta fija. Y yo creo que no hay ni lo uno ni lo otro está bien, sino que al final es en base a una decisión consciente que tomaron de por qué armar así sus portafolios. Claro, pero me imagino que al final el tema de no dejarse llevar por las emociones, por ese concepto de la paciencia en el largo plazo, yo creo que es algo que siempre retribuye y que tal vez el retail, que se asusta un poco por las noticias, por los diarios, comete siempre ahí los errores más comunes. 100%. Yo creo que ahí uno tiene que estar atento para tomar esas oportunidades. ¿Ah? Lamentablemente en la bolsa pasa eso, la ganancia, la pérdida de uno es ganancia de otro. O sea, y ahí uno tiene que ser guata fría, no sé. Yo personalmente, por ejemplo, para el rechazo, cuando ganó el rechazo del plebiscito el 4 de septiembre del 2022, creo que fue, ¿cierto? Dije, oye, aquí la empresa está súper castigada, esto debiese mejorar un poco. Yo fui como alta convicción, echémosle para adelante. Yo creo que ahí hay oportunidad en el fondo que uno tiene que saber tomarla a veces. Sí, pues el efecto manada, cuando uno lo ve, tanto cuando las cosas suben o cuando bajan, es súper claro. Y me acuerdo después de justamente 2020-2021 que todo el mundo era contra la AFP, y uno ve ahí desde ese minuto lo que han subido acciones como Habitat o Provida, una locura, pero era el momento en que todo el mercado, entre comillas, odiaba a esas empresas y uno decía, ¿cómo pueden invertir en esas compañías? Y justamente son los momentos, como dices tú, donde se generan las oportunidades. No, básicamente decía que uno siempre, yo creo que tiene que estar atento a esas oportunidades, ¿cierto? Que en Chile particularmente se dieron en muchas industrias. Es cierto. Bueno, no sé si tienes algunas palabras de cierre, pero nuevamente agradecerte, Cristóbal. Yo creo que ha sido una entrevista súper valiosa para nosotros. Como AfiTrading, Link es un partner bastante atractivo. Tenemos varios productos ahí que hemos comercializado con nuestros clientes. Y feliz de seguir con esta relación de largo plazo para poder ofrecer productos que son los mismos que en definitiva están invirtiendo los institucionales, los family office, que nosotros tratamos de hacerlo llegar a los inversionistas más pequeños, más retail. Oye, no, agradecerle a usted por la invitación, muchas gracias, y efectivamente cuenten con todo nuestro apoyo. A nosotros nos encanta trabajar con ustedes, la profesionalización del trabajo que hacen. Y efectivamente, como tú dices, si bien estamos muy orientados a los inversionistas más institucionales, es una súper buena manera esta de que inversionistas privados también puedan tener acceso a estos productos, ¿cierto?, más específicos, donde de verdad hay generación de alfa. Bueno. Oye, bueno, yo también me aprovecho de darte las gracias, Cristóbal. Una súper buena entrevista, súper buenos temas. Pudimos recorrer parte de tu historia también, así que eso va a ser un aspecto muy valioso de este podcast para compartir con la gente. Así es, así que muchas gracias nuevamente y nos veremos en un próximo capítulo de Inversionista Calificado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.